Vamos a mirar Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, que por cierto si buscas Romanos, ahí al lado está 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ese lugar, ese templo que habla nuestro Señor Jesucristo y que ahí habían personas que compraban y vendían, eso representa el corazón del ser humano y todo lo que había ahí adentro. Ahí está representando lo que está lleno el ser humano. El ser humano está lleno de sus pensamientos. ¿Cómo Cristo puede trabajar en el corazón de una persona? Lo primero tiene que sacar todo lo que tenga en su corazón para que pueda ser limpio y Cristo pueda trabajar ahí. Le tiene que quitar todos sus pensamientos, porque la palabra está bien clara de que nosotros hemos sido liberados de nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, yo batallaba mucho con esto porque no podía creer a la palabra y como no había nadie que me explicara que Jesús terminó con el pecado, que no hubo nadie que me explicó de que Jesús nos dio la salvación gratuita, de que la salvación es por fe y no por obras, no por algo que nosotros hagamos, sino que la salvación es por fe. A mí solamente me explicaron que Jesús murió por nosotros, pero hasta ahí nomás. Y se me hacía increíble lo que dice aquí, que solamente por creer que Jesús murió por el pecado, y se me hacía increíble que solamente así de fácil, solo por creer a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra, nuestros pensamientos están en contra de la palabra de Dios. Satanás, ¿qué hizo? Puso en el hombre a contra de Dios. Satanás puso la incredulidad en el corazón del ser humano para no creer en Dios, pero para sí creer en sí mismo. Por eso el requisito que dijo nuestro Señor Jesucristo, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ese es el requisito para recibir a Cristo, para ostentar por el título de seguidor o seguidora de Cristo, o cristiano, ¿no? ¿Y qué se tiene que hacer? Hago la pregunta. ¿Qué se tiene que hacer? Niégate a ti mismo o niégate a ti misma. Hay muchas personas que dicen que creen en Cristo y que aman a Dios, pero con su misma boca dicen que son pecadores. Un pecador tristemente no tiene nada que ver con Dios, absolutamente nada. Y yo pensaba así igualmente, ¿no? Yo pensaba así antes de haber recibido la salvación, antes. Y yo pensaba eso, ¿no? De que yo estaba en las manos de Dios, pero no era así. Y yo pensaba así antes, ¿no? Y yo pensaba también que Dios me ayudaba y así. Pero cuando conocí la verdad, dice que yo no estaba en las manos de Dios, sino que estaba en las manos de Satanás. Porque el ser humano en Adán nos vendió al pecado y el pecado representa a Satanás y fuimos entregados en las manos de Satanás. Y así nace todo ser humano y Cristo vino a salvarnos. Vamos a mirar Mateo capítulo 20 versículo 28. Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra está bien clara de que nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos. Y dice la Biblia, la Sagrada Escritura, de que Cristo ya murió y pagó el precio por el pecado. Ya pagó ese precio que el pecado demandaba.
Vamos a mirar Juan capítulo 19, versículo 30. Lo estoy buscando. Aquí está. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahí dice, consumado es. ¿Y qué consumó? El pecado. Eso fue lo que consumó, el pecado. Y Jesucristo vino a esta tierra. Por eso, para consumar el pecado, Cristo vino a terminar con el pecado. Y Él se sacrificó, Él derramó su sangre, Él dio su vida para que nosotros no fuéramos a la condenación eterna. Pero tristemente el 99% de la humanidad, el 99% de toda la humanidad no puede creer a esta palabra. ¿Y por qué? Porque se miran a sí mismos y todavía no pueden votar su pensamiento. Y la persona dice que todavía es pecador porque no quiere creer en Cristo, pero sí quiere y sí prefiere creer en sí mismo. Y la persona dice que todavía es pecador y que todos nacimos pecadores y que esa persona es pecador. Un pecador va al infierno y así lo dice la Biblia. Tristemente Satanás tiene engañado al mundo entero. Satanás engaña al mundo entero y lo dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Nuestro Señor Jesucristo tiene que limpiar el corazón y tiene que sacar todo lo que hay ahí adentro para que Él pueda entrar. Y entonces somos templo de Dios. Cuando creemos en el Evangelio y recibimos la verdad que es en Cristo y de que Cristo terminó con el pecado, entonces ya recibimos el Espíritu Santo y somos templo de Dios. Pero una persona que dice que es pecadora no puede ser templo de Dios. Si Dios no habita en su corazón, imagínese quién habita. Habita el pecado, Satanás. Para finalizar vamos a mirar 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así dice, ¿no? Así está escrito. Ahí dice que si alguno está en Cristo Jesús, y si creyó que Cristo murió por su pecado, es nueva criatura. Así como Cristo se presentó en el templo y volcó las mesas y las sillas de todos los que vendían y así, y eso todo lo sacó, de esa misma manera saca todo lo que tenemos nosotros en nuestro corazón, toda esa maldad, y la quita y entra ahí, y ya somos nueva criatura, y quita todos esos vicios, y no es necesario que tú dejes esos vicios. Si crees en Cristo, ya no pelees contigo, porque nunca te vas a poder vencer, y solamente Cristo puede vencer tu pensamiento. Y Cristo ya venció al pecado. ¿Qué separa al ser humano de Dios? Su pensamiento, eso lo separa, su pensamiento. Y el solamente no creer que Cristo terminó con el pecado, eso hace que la persona sea pecadora. Y por eso dice la Biblia que el que cree ya no es condenado y el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué? Porque no ha creído.